diversidad. Para empezar con algunas generalidades, este es la neoplasia, la meningioma es la neoplasia intracraneal benigna más común, representando hasta el 30% de todos los tumores intracraneales, estando presente hasta en el 1% de la población como hallazgos incidentales en resonancias. El riesgo de presentarlo va a aumentar con la edad y la edad media de presentación es usualmente a los 65 años, siendo poco frecuente menores de 40 y cuando se presenta debe sospecharse algún síndrome tumoral. Hay algunos factores de riesgo claramente identificados para la presentación de este tipo de lesiones, como es la terapia de reemplazo hormonal, el sexo femenino, la exposición a dosis de radiación ionizante, sea por radiación o por radiación terapéutica o cualquier otra secundaria, los síndromes tumorales como neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, la raza negra, el consumo de cigarrillo y la obesidad. Y como factor protector, la lactancia materna prolongada. En el origen de este tipo de lesiones, recordemos que son tumores que se originan de las células meningoteliales provenientes de la aracnoides, específicamente las células del casquete aracnoideo o los CAP cells, que van a estar distribuidas a lo largo de todo el sistema nervioso central, pero con una mayor concentración a lo largo de los grandes senos venosos, las grandes venas cerebrales y específicamente en la base del cráneo anterior, alrededor de la apófisis crestigalli, lámina cribriforme y en la salida de las agujeros o nervios craneales. Esta es la clasificación a grandes rasgos de la última clasificación de tumores de la OMS del 2021, donde el meningioma se vuelve una entidad única con 15 subtipos histológicos que varían pues de grado 1 a grado 2 dependiendo de unas características tanto histológicas como por presencia de invasión del tumor al parénquima cerebral y lo nuevo, lo novedoso de la clasificación es la presencia de algunos marcadores moleculares para hacer diagnóstico, por ejemplo, de grado 3. Entonces, en el grado 1 tenemos diferentes subtipos, ausencia de invasión cerebral, más o menos el 80% de los meningiomas van a ser grado 1, los grado 2 representan más o menos el 18%, aquí tenemos tres subtipos histológicos que hacen diagnóstico de grado 2, el subtipo histológico atípico, coroideo y de células claras, la presencia de invasión del parénquima ya de entrada también hace diagnóstico de grado 2, y para el grado 3 entonces ya nos basamos en el rango de mitosis, más de 20 por 10 campos de alto poder, o la presencia de alguno de estos marcadores moleculares, la mutación en el promotor del TERT o la lesión homocigota del CDKN2A o el CNKN2B. Algo importante a tener en cuenta desde el punto de vista genético, las células del casquete aracnoideo pueden tener dos orígenes, un origen mesodérmico y un origen neural, y dependiendo de este origen y la ubicación, vamos a ver que estos van a expresar unos marcadores genéticos y moleculares que pueden ser importantes al momento más adelante de pensar en algunos blancos terapéuticos. Entonces, los meningiomas básicamente se distribuyen a lo largo, puede ser a lo largo de la base del cráneo, o la convexidad, los parafalcinos y los espinales. Estos comparten, los de la convexidad, una serie de mutaciones y marcadores moleculares que hacen como un sello distintivo. Y lo llamativo en esto es que los que expresan esto tienen un mayor potencial de malignidad que, por ejemplo, los meningiomas de la base del cráneo. Entonces, en los meningiomas de la convexidad vemos que la mutación del NF2 y la lesión del cromosoma 22 o la lesión del cromosoma 1 van a ser los hallazgos moleculares más frecuentes en este tipo de, de ubicaciones, siendo en estas las mutaciones del SMARCB1 relativamente frecuentes, mientras que los meningiomas de la base del cráneo específicamente van a presentar mutaciones del SMO, del TRAF7 y van a confluir en la vía del mTOR. Todos estos son blancos potencialmente terapéuticos a futuro para, digamos, el manejo de meningiomas en donde se acaban las opciones terapéuticas. La monosomía del cromosoma 22 va a ser la alteración genética más frecuente y, pues, digamos, esto es importante tenerlo presente. En cuanto a su ubicación, los meningiomas entonces los podemos dividir en aquellos que se distribuyen a lo largo de la base del cráneo, ya hemos hablado en otras charlas de algunos de ellos, y los de ubicación en la bóveda Gracias, craneal. Nicolás. Profe, ¿se está escuchando? Sí, señor, muy bien. Listo. Y los de la bóveda craneal, que se distribuyen principalmente, en su mayoría van a ser la convexidad de los falcinos y los parasagitales. Ahí incluimos la gran mayoría de meningiomas de ubicación en la bóveda craneal. Entonces, para entrar en materia, los meningiomas de la convexidad van a ser aquellas lesiones que no se extienden en la dura madre de la base del cráneo y que no afectan los senos venosos durales. Representan aproximadamente el 15% de todos los meningiomas y van a ser la neoplasia de la bóveda craneal como tal más común.
junto a los parasagitales, representan la ubicación más frecuente de los meningiomas en general de todo el sistema nervioso central. Se van a clasificar de dos formas, según el sitio y según su apariencia, específicamente radiológica. Según el sitio, originalmente entonces se dividieron dependiendo del lóbulo donde estuvieran en relación con, entonces en frontales, paracentrales, parietales, occipitales y temporales. Cushing y Eisenhardt en el 1938 hacen una subclasificación y dividen estos a su vez en precoronales, coronales y postcoronales, incluyendo pues los demás lóbulos, y a esta clasificación se le puede añadir la clasificación de meningiomas del ala esfenoidal o los terionales, ya que tienen un comportamiento desde el punto de vista de su crecimiento y al momento del abordaje quirúrgico que es muy similar a los meningiomas de la convexidad. Esta subclasificación es ventajosa ya que nos permite reconocer la naturaleza elocuente de dónde está ubicada la lesión y así puedes poder tomar una decisión. Y según su apariencia, entonces los podemos dividir en dos tipos. Los globosos, que es la clásica masa esférica y lobulada, y los meningiomas en placa, que van a tener una apariencia plana, similar como a una alfombra que infiltra la dura madre. Aquí vemos entonces dos ejemplos. La imagen de la izquierda, tenemos una lesión de la convexidad frontotemporal derecha, que es sugestiva a un meningioma en placa. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos una lesión globosa, clásicamente pues en su apariencia radiológica. En cuanto a la clínica, digamos que estos tumores en el momento pues, de las descripciones originales, la mayoría eran sintomáticas porque digamos el acceso a imágenes diagnósticas no era el mejor y las técnicas pues, de resonancia y tomografía en ese momento no son las que tenemos actuales. Hoy en día la gran mayoría de estos pacientes, estas lesiones son lesiones incidentales asintomáticas. Ahí siempre surge el interrogante de cuáles son las indicaciones de tratar estos pacientes. En su momento estas lesiones, dependiendo de la corteza o del sitio donde estuvieran ubicados, tenían un curso más indolente y hoy las que estaban ubicadas a lo largo de corteza no elocuente tenían, digamos, lesiones más grandes de lo esperado al momento del diagnóstico, ya que el efecto de masa pues era más marcado. Dentro de las lesiones sintomáticas, digamos que los signos y los síntomas se van a atribuir hacia el efecto de masa y al sitio donde estén ubicadas. Por ejemplo, lesiones frontales pueden cursar con confusión, trastornos de la personalidad, las temporales con trastornos del lenguaje, parietales con síntomas como negligencia, alexia, calculia, un síndrome de Gershman, las perirrolándicas con déficit sensitivo motor y las occipitales con déficit visuales. Sin embargo, a pesar de toda esta clínica, digamos que el síntoma más común y más frecuente va a ser la cefalea, hasta casi en el 50% de los pacientes. Las convulsiones se pueden presentar como segundo signo más común, sin embargo van a ser más de los meningiomas frontales y los temporales. Entrando a hablar un poco sobre las imágenes, recordemos que las meningiomas en general son lesiones extraxiales por definición, van a tener una base dural amplia, son lesiones bien circunscritas con un realce ávido al medio de contraste, tanto por tomografía como por resonancia. Es común encontrar calcificaciones e hiperostosis adyacente al sitio de implantación del tumor y el signo de la cola dural es claramente identificado, representa más un tejido fibrovascular que infiltración tumoral y digamos que no es muy sugestivo, pero no es patognomónico de estas lesiones. La resonancia va a ser el pilar diagnóstico y en la planeación quirúrgica de estas lesiones van a tener una serie de características por imagen. Son lesiones que tienden a ser isointensas en el T1 y superintensas en el T2. La diferencia si son isointensas o hiperintensas, digamos que predice la consistencia tumoral al momento de cirugía. Los tumores isointensos tienden a ser más fibróticos y pues un poco más duros, mientras que los hiperintensos tienden a ser más vasculares y más blandos o aspirables. El realce es muy ávido y homogéneo y como son lesiones tan celulares pueden restringir a la difusión. Aquí tenemos entonces las tres series de imágenes, las tres secuencias, un meningioma clásico de la convexidad frontal pre-coronal. Aquí tenemos en el T2 entonces una lesión hiperintensa, isointensa en el T1 y con un realce ávido y homogéneo al medio de contraste y presencia de cola dural. Algo a destacar en esta imagen, en la secuencia de T2, es que podemos observar que claramente es una lesión extraxial, tiene una hendidura de líquido cefalorraquídeo a lo largo del borde o la interfaz entre el tumor y el parénquima, lo que predice, digamos, que hay un poco grado de invasión tumoral, no hay presencia de edema peritumoral, lo que, digamos, predice pues, que la resección va a ser un poco más sencilla. Cuando se pierde esta hendidura líquido cefalorraquídeo, digamos que uno podría sospechar que ya hay invasión al parénquima. Acá en el T2, lo que mencionaba, evidenciar o evaluar siempre esa hendidura líquido cefalorraquídeo, determinar si hay hiperintensidad circundante que corresponde a edema y posible invasión tumoral,
Evaluar siempre la vasculatura local, los vacíos de flujo, posiblemente pueden hablar de un tumor altamente vascularizado, y esto más adelante va a ser una posible indicación de hacer una arteriografía y considerar embolización, como vamos a ver. Evaluar la intensidad de la señal del tumor en el T2. Los tumores hiperintensos, como mencionaba, son más blandos, los hipointensos más fibrosos o calcificados. Y la extensión del edema peritumoral se ha asociado tanto a invasión tumoral, o se predice invasión tumoral, como algunos subtipos histológicos que, digamos, presentan más este tipo de hallazgo. Acá vemos entonces un ejemplo de un tumor que presenta ya edema peritumoral, se pierde, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, esa hendidura líquido cefalorraquídeo, y no se distingue claramente una diferencia entre el parénquima, una interfaz entre el tumor y el parénquima. Acá vemos también una imagen característica, son dos signos clásicos de los meningiomas. En los meningiomas de la convexidad es muy frecuente encontrarlo, y es el signo del sol radiante o el signo de la rueda, y es básicamente todo ese estroma vascular que parte desde la base de implantación dural del tumor hacia la periferia y hacia aspecto, como en sol pues, o en rueda. Cuanto a las imágenes vasculares, arteriografía, digamos, no existen, como a lo largo de la literatura, unas indicaciones muy claras de cuándo realizarlas, pero en general uno recomienda, digamos, pensar en una imagen vascular cuando son lesiones muy grandes, lesiones de por encima de 4 o 6 centímetros, lesiones desde las imágenes por resonancia haya evidencia de imágenes de vacío de flujo en el T2, lo que uno sospeche que hayan grandes vasos en contacto o invadidos por la lesión. Podría uno pensar en hacer la arteriografía. ¿Qué busca uno en la arteriografía? Principalmente es evaluar el aporte vascular de estas lesiones. Diferente a las meningiomas de la base del cráneo, el aporte vascular de estas lesiones de la convexidad tiende a ser ramas de la carótida externa, específicamente la meningia media, por lo que digamos que ya entra una buena indicación para embolizar sería este tipo de tumores. La cantidad de perforantes piales que comparte estas lesiones, digamos, a diferencia de las meningiomas de la base del cráneo, es mucho menor. Por ejemplo, los meningiomas del surco olfatorio, recordemos que se nutren principalmente por las etmoidales anteriores, que parten de conexiones con la arteria oftálmica y la carótida interna, en donde, digamos, pensar en una embolización es alto riesgo por el riesgo de compromiso visual, mientras que en lesiones de la convexidad, las principales digamos, nutrices van a ser la meningia media. En algunos casos puede haber ramas aberrantes de la faringe ascendente, y meningiomas de la convexidad más posteriores, como occipitales, puede ser por la arteria occipital. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Evaluar el blush tumoral. La presencia de blush tumoral muy marcado puede hablar de un menioma altamente vascularizado, lo que también podría ser una indicación más adelante de pensar en una embolización. Y recordar el clásico signo de la suegra, es que llega temprano y se va tarde. Entonces es una lesión que capta rápidamente el contraste en la fase arterial, y persiste, digamos, el contraste en el lecho tumoral durante el resto de la fase venosa. Aquí vemos pues el signo de la suegra y la presencia del blush tumoral en la arteriografía. Entonces surge la primera pregunta, y es ¿cuándo tratar estos meningiomas de la convexidad? Como vemos a lo largo de la historia natural de esta enfermedad, cada vez es más el número de lesiones que se encuentran de forma incidental, y no es el meningioma que describió originalmente Cushing, meningiomas de 5 o 6 centímetros, en donde básicamente había que operarlos. Hoy en día nos podemos encontrar a meningiomas o lesiones muy pequeñas. Entonces, tenemos tres opciones a grandes rasgos: la observación, la cirugía y la radiación, ya sea radioterapia fraccionada o radiocirugía. Entonces, para considerar cuál es la decisión a tomar, digamos, hay que entender la historia natural, las tasas de crecimiento de este tipo de lesiones. Este artículo básicamente es de un artículo del Journal de Neurosurgery del 2006, del doctor Llano, que básicamente evaluó varios pacientes con meningiomas asintomáticos y trató de identificar cuáles las indicaciones para operar estos pacientes. Entonces, ellos en este artículo original identificaron dos tipos de crecimiento de estas lesiones: un crecimiento lineal, que no era exponencial, pues, diferente a los astrocitomas, sí, y un crecimiento que era errático. Entonces, en parte, o partiendo de estos estudios, es que surgen otra evidencia, como este estudio de la ANO del 2019, que tomó 70 pacientes y los siguió a 5 años, y en estos ya evidenciaron, en vez de esos últimos dos, 5 tipos de crecimiento. Entonces hay 5 curvas de crecimiento. Existe un crecimiento que es sigmoideo, que es este que tenemos en verde, que es básicamente un crecimiento autolimitado. La lesión inicia
a crecer y se permanece en una meseta o estable en el tiempo. El cuasi exponencial, que tenemos en rojo, donde la lesión tiene un crecimiento, digamos, un poco más constante inicialmente, pero en el tiempo puede tener un crecimiento que este se asimila al estudio llano como al crecimiento errático. Un crecimiento lineal, que digamos que representa un porcentaje muy bajo de estas lesiones. El parabólico, que es el que crece y a lo largo del tiempo del seguimiento hace una reducción, y apenas un 5% que presentan una reducción continua a pesar del seguimiento. ¿Qué encontraron ellos? Que básicamente habían dos factores que podían influenciar esto. Era la edad al momento de la presentación o descubrir la lesión y el tamaño de la lesión. A mayor tamaño y mayor edad había mayor riesgo de que el meningioma se encontrara en alguna de estas curvas de crecimiento acelerado. Esto es importante tenerlo pues presente. En cuanto a la toma de decisiones, existen algunos algoritmos, como el algoritmo CLASH y el ABC. Estos ya se han tocado antes y digamos que aplican un poco más a meningiomas de la base del cráneo. Recordemos que estos evalúan el riesgo-beneficio de uno intervenir o no este tipo de lesiones. Pues son pues, escalas reproducibles e incluyen pues, factores como las comorbilidades, la ubicación del tumor, la edad, el tamaño, algunos signos neurológicos, así como el hecho de que el paciente ya se haya tratado por algún, ya sea por radioterapia o por cirugía, y la presencia de progresión para, digamos, ubicar este tipo de tumores en grupos según este puntaje. Los puntajes por encima de 1 serían grupo 1, son pacientes en donde los riesgos son más bajos que, digamos, en general, para que digamos, los beneficios. Entonces, en estos pacientes, la cirugía está indicada. En el grupo 2, puntajes intermedios de 0 a 1. En estos casos, el riesgo puede ser mayor que la intervención, entonces se debe considerar, digamos, con precaución la cirugía. Y el grupo 3 son los puntajes inferiores a 2, puntajes negativos, y en este, digamos, caso, la cirugía está indicada únicamente en que uno crea que existe un déficit que puede ser reversible con la intervención o ya por preferencia, pues propiamente del paciente. Posterior, digamos, a todo esto que he mencionado, hay 4 factores muy importantes o 4 variables a tener en cuenta. Las menciona Al-Mefty en algunas de sus publicaciones sobre meningiomas, y son básicamente estas 4 variables para la decisión de cuál va a ser el manejo del paciente. Es la edad, el estado clínico pues, o médico del paciente, el tamaño de la lesión, los síntomas asociados y el edema peritumoral. En base a estas 4 variables es que uno puede ubicar a un paciente en si lo quiero seguir con seguimiento imagenológico, pues observarlo, operarlo o dar algún tipo de radiocirugía o radiación. Entonces, en el primer grupo tenemos los pacientes que pueden ser candidatos a observación. Estos son principalmente pacientes asintomáticos con edades superiores a los 70 años, que su condición clínica, digamos, no permite una intervención, o por preferencia, pues propiamente, las lesiones pequeñas. En los estudios que mencioné previamente, todas las lesiones que eran, o la mayoría de las lesiones que eran por debajo de 3 centímetros, el crecimiento era casi que nulo o correspondía en ese grupo de las curvas de que el crecimiento era parabólico, o pues digamos más detenido, y la ausencia de edema peritumoral. Todos estos pacientes se benefician o podrían ser candidatos a observación. ¿Qué otras escalas o qué otras ayudas tenemos para tomar este tipo de decisiones? Existe una herramienta que es el Impact. Acá en este QR se puede escanear, y los lleva directamente a esta página, a esta calculadora. Es completamente gratis y básicamente sirve para guiar el seguimiento de meningiomas incidentales y asintomáticos en los primeros 10 años del diagnóstico. Básicamente tiene en cuenta una serie de factores como la edad, el estado pues, clínico del paciente, las comorbilidades y unos parámetros por imagen. Entonces, tiene en cuenta, por ejemplo, la intensidad de la señal en el T2, siendo obviamente de mayor riesgo de crecimiento las lesiones hiperintensas, las hipoisointensas. Probablemente son lesiones que van a estar más quiescentes en el tiempo, la presencia de edema peritumoral, el contacto con estructuras vasculares y los diámetros tumorales en los ejes craniocaudal, transverso y anteroposterior. En base entonces a todo esto que uno lo introduce en la calculadora, él le puede dar a uno 3 posibles resultados, que el riesgo de la progresión de la enfermedad es de bajo, mediano o alto riesgo. Y en base a esto es que uno puede determinar cómo debe ser la monitoría activa de esos pacientes. Entonces, por ejemplo, los pacientes de bajo riesgo, según la calculadora, uno podría hacer seguimiento clínico y por imagen únicamente de los 5 y 10 años, dependiendo pues obviamente de las características que uno le introduzca a la calculadora. Los de mediano riesgo, se debería hacer un seguimiento con resonancia al 1, 3, 5 y 10 años. Y dependiendo de la estabilidad radiológica, ya se continuará, pues si el paciente continúa el tratamiento posteriormente, pues de por vida, según la expectativa de vida. Y en los pacientes de alto riesgo,
se considera entonces en la monitoría activa a los 3, inclusive pues acá ponen como 5 meses, pero vamos a ver que idealmente sería a los 3 meses, 5 o 6 meses, 1 año, 2 años y posteriormente así sucesivamente. Además de esta escala de la calculadora Impact, esta misma plataforma tiene una ayuda para calcular o determinar la dinámica de crecimiento que ya la vamos a ver. Dentro del grupo de radiocirugía, digamos, ¿qué pacientes se podrían beneficiar de esto? Son pacientes asintomáticos, pacientes con neurofibromatosis tipo 2, ya que se ha demostrado que los pacientes con esta entidad se logra muy buen control tumoral con la radiocirugía sin la transformación maligna. El seguimiento únicamente en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 y lesiones tumorales pues, compatibles con meningioma corre el riesgo de malignización. Ya, estos pacientes con estas mutaciones, si recuerdan la parte genética al principio de la charla, tienen un potencial mayor de malignidad que los otros. Pacientes no candidatos a cirugía, ya sea por su condición clínica o médica, por comorbilidades, pacientes que no toleren la cirugía, son candidatos a radiocirugía o por preferencia propiamente del paciente. Las lesiones pequeñas a medianas o en sitios críticos pueden ser también buenos candidatos y, como vamos a ver en los algoritmos al final, las lesiones residuales podrían ser candidatos también a esta intervención. Y finalmente tenemos la cirugía, entonces la cirugía se reserva para pacientes sintomáticos. Acá digamos que síntomas, más que todo se alusiona a síntomas por efecto de masa, déficit focales. A pesar de que las crisis puede ser una indicación, esto tiene un asterisco, ¿cierto? Son crisis principalmente refractarias, o sea, un paciente que tenga dos medicamentos anticonvulsivantes a dosis apropiadas en el tiempo apropiado y que no logra un control, es el paciente que es candidato entonces a una intervención únicamente por esta indicación. Ya sería más que todo una cirugía, pues epilepsia, una lesionectomía, porque un paciente con una lesión pequeña de la convexidad que presenta una crisis y se controla rápidamente con un solo medicamento, no tendría pues realmente indicación. En aquellos en que la condición clínica obviamente permita la intervención, lesiones superiores a 3 centímetros es una indicación, es principalmente dado por el efecto de masa. La presencia de edema peritumoral también es una indicación de cirugía y el crecimiento significativo. ¿Cómo definimos crecimiento significativo? A grandes rasgos, esto es lo que uno encuentra en la literatura, más o menos aumentos de hasta 5 milímetros del diámetro del tumor en un año, un CC, o 15% del volumen en un año. Como les había mencionado, esta escala Impact también tiene una calculadora, una herramienta para determinar si el meningioma que uno detecta tiene un criterio de crecimiento significativo. Básicamente, entonces, tiene en cuenta las mediciones del tumor que uno tenga sobre la resonancia pues, del paciente actual en los ejes craneocaudal, anteroposterior y transverso, y se comparan con las mediciones de la resonancia previa que tenga el paciente. Y se introduce el tiempo que hubo de diferencia entre ambas imágenes. En base a esto, ellos definen unos criterios de crecimiento significativo que es o una tasa de crecimiento absoluta superior, mayor o igual a 2 centímetros cúbicos al año, o una tasa de crecimiento absoluta mayor o igual a 1 y una tasa de crecimiento relativa mayor al 30% al año. Esto lo calcula automáticamente la escala, no hay que hacer nada, únicamente introducir pues, los valores y en base a estos valores que nos arroja la calculadora, hay dos opciones, si se presenta un crecimiento significativo o no presenta un crecimiento significativo. Acá traigo un ejemplo, esta es una paciente que tuvimos esta semana en la consulta de neurooncología. Introduje aquí los valores de la última resonancia que tenía la paciente, son estos datos, y se compararon con los datos de su resonancia previa. El tiempo entre ambas resonancias fue de 15 meses y básicamente la calculadora nos arroja este dato. Hay un crecimiento absoluto de 0.2 centímetros cúbicos al año y un relativo de 25%. En base a esto, este meningioma no presenta un crecimiento significativo, por lo que uno podría considerar, si se está haciendo un seguimiento activo, considerar con el seguimiento de la observación, o en los casos, por ejemplo, que uno diga si presenta un crecimiento significativo, ya considerar de pronto una terapia activa, ya sea con radiocirugía o con cirugía propiamente. La siguiente pregunta que surge es de estos pacientes que, digamos, tienen la indicación de cirugía, ¿qué pacientes se benefician de angioembolización? Entonces, digamos que no hay como tal una indicación muy fuerte y cada vez la evidencia es más contradictoria y, digamos, han salido algunos estudios que han demostrado que hay más complicaciones, como ya vamos a ver, pero en general los tumores altamente vascularizados por imagen, los que mencioné al inicio, en el T2 se encuentran vacíos de flujo, hay bastantes vasos o estructuras vasculares en contacto invadiendo el tumor, presencia de blux tumoral importante al momento de hacer la arteriografía, básicamente son algunas indicaciones.
¿Cuál es, digamos, el objetivo de la angioembolización? En general, siempre se ha dicho a lo largo pues, de la literatura que es reducir el sangrado. Sin embargo, como vamos a ver, esto no ha sido, digamos, demostrado al 100%. Lo que sí se ha demostrado es que la embolización acorta el tiempo operatorio. Básicamente tenemos tres opciones: material particulado, que es el más utilizado en este tipo de lesiones, como los polivinilalcoholes, el líquido como el Onyx o los coils metálicos. En general, uno puede esperar de 7 días, esto es lo que dice la literatura, luego de la embolización, pero en general lo ideal sería hacer la intervención quirúrgica 72 horas posterior al procedimiento endovascular. Entonces aquí tenemos un estudio, este estudio es del 2019, que evaluó 741 pacientes en un estudio retrospectivo, comparó pacientes embolizados y luego intervenidos, 337, o versus pacientes solamente intervenidos sin embolización. Y básicamente, ¿qué evaluaron? Desenlaces cardiovasculares y sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Entonces, dentro de los eventos cardiovasculares, básicamente el grupo A era el grupo pues, de la embolización, demostró que tenía un OR de 2.3 con mayor índice de eventos cardiovasculares, con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, al igual que la P, evidenciándose más número de eventos adversos cardiovasculares en los pacientes embolizados versus los pacientes que eran llevados solamente a cirugía, principalmente tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Además, en las curvas de sobrevida, pues, libre de progresión, vemos que en el rojo tenemos el grupo A, en el azul tenemos el grupo B únicamente cirugía. Por encima de los meningiomas grado 2 hay una diferencia que es estadísticamente significativa, favoreciendo únicamente los pacientes que eran llevados únicamente a cirugía. Es decir, los pacientes que eran embolizados tenían una menor sobrevida libre de progresión que los pacientes que eran embolizados. Acá tenemos otro artículo interesante. Este artículo es de los italianos del 2015. Comparó 64 pacientes embolizados preoperatoriamente con 70 pacientes solamente operados y buscaron comparar únicamente pérdida sanguínea y tiempo operatorio. ¿Qué evidenciaron? Que estas eran las complicaciones más usuales de terapia endovascular: ACV, déficit de nervios craneales, usualmente por fuga de contraste a la vasa nervorum, hemorragia intratumoral, edema, infecciones y ya complicaciones asociadas al acceso como disección de grandes vasos o hematomas retroperitoneales. La tasa global de complicaciones y la de este estudio fueron idénticas, del 4.7%, que no es despreciable, y básicamente lo que identificaron era lo que había mencionado, que sí es ayuda, digamos, en la embolización, es el tiempo operatorio, como lo vemos acá, con una P estadísticamente significativa. Los pacientes que eran embolizados tenían un menor tiempo operatorio que los pacientes que eran únicamente llevados a cirugía. Sin embargo, si comparamos las tasas de transfusión y de pérdida sanguínea entre ambos grupos, no hubo una diferencia, que básicamente es algo que se creía, o digamos que por creencia popular los pacientes se embolizan, sangran menos. Esto no se demostró en ninguno de los grupos, ni por tamaño tumoral, ni en las diferentes ubicaciones, que la embolización favoreciera la pérdida sanguínea en estos casos. ¿Qué conclusiones puede tomar uno de estos estudios? Estas serían a grandes rasgos las indicaciones entonces de uno llevar un paciente a embolización. Meningiomas muy grandes, por encima de 4 centímetros, que el suministro principal del aporte pues, del tumor sea la carótida externa y que con la embolización se logre unas tasas de vascularización superior al 90%. Principalmente, ¿qué sería esto? Algunos tumores de la convexidad, porque no reciben aporte vascular de la vasculatura pial, como mencioné al inicio. Tumores ubicados en la profundidad en donde la línea de pedículo vascular de la visión del cirujano no sea fácil, entonces no sea, digamos, asequible hacer una coagulación o de vascularización rápida, o lesiones en proximidad de áreas corticales, ya que esto puede ayudar a preservar la integridad, evitando pues dañar la vasculatura. Pasando, digamos, a los objetivos de la cirugía, tenemos en general obtener una máxima resección segura con una baja morbilidad y preservando siempre la función neurológica. Hay que recordar que el grado de resección es el único factor de riesgo que es modificable para la recurrencia y que los esfuerzos para alcanzar un gross total resection nunca deben hacerse a expensas de comprometer la función neurológica. ¿Qué buscamos entonces? Una resección grado cero. Esta es la descripción que hace Almefti de un estudio original donde comparó, pues utilizó 40 pacientes en donde los llevó a resección del tumor más escisión de los anexos, hueso y dura madre, en quienes digamos, dejaba un margen dural circundante de 2 centímetros, lo retiraba pues adicional, y de esos 40 pacientes iniciales, 0 tuvieron recurrencia. Entonces de ahí surge este término de resección grado cero.
En caso pues de no es siempre muy fácil obtener un margen dural de 2 centímetros, entonces el otro objetivo sería alcanzar posiblemente un Simpson 1. En caso que no sea posible, al menos aliviar el efecto de masa y lo que siempre es muy importante, obtener muestra para el diagnóstico. Recordar que la resección quirúrgica completa está condicionada por la exposición. Esta es la clasificación de Simpson, simplemente recordarla, recordar que va de 1 a 5, la 1 es remoción completa del tumor y los anexos óseos y durales, la 2 coagulación únicamente, 3 resección del tumor sin coagulación, 4 una resección parcial y 5 biopsia. Y en base a esto es que va el porcentaje de recurrencia. En la 1 es más o menos del 9, en la 2 casi el 20, la 3 el 30, 4 40 y en la 5 es la recurrencia del 100%. En general, entonces, hablar un poco de la cirugía. Obviamente la posición del paciente va a depender del sitio donde se ubique el tumor. Los meningiomas de la convexidad frontal, los terionales, por ejemplo, la esfenoidal lateral y, por ejemplo, los meningiomas coronales y los precoronales se pueden abordar por una abordaje terional. Los meningiomas frontales más basales o muy mediales se abordan pues, por una posición paciente en decúbito supino en incisión bicoronal. Siempre recordar que se debe tratar de operar en el plano paralelo al suelo. Los meningiomas de la convexidad parietal medial, temporal, algunos occipitales más mediales se pueden abordar por un par bench y ya los meningiomas de la convexidad occipital en posición de cúbito prono. Una vez se posiciona la cranotomía, siempre es muy importante en la medida de lo posible obtener injerto de pericráneo autólogo para el cierre de la reconstrucción dural si se busca un cierre, una resección, perdón, grado cero. Recordar que la cranotomía debe ser lo suficientemente grande para abarcar todo el tumor y el margen dural circundante. Algo muy importante también a tener en cuenta es que estas lesiones tienden a invadir o pueden extenderse hasta el hueso y es importante en la disección, entonces luego de la cranotomía, recordar una adecuada disección, ¿cierto? Un Penfield, un Kotle, para liberar ese tumor del hueso y evitar, digamos, pues, extraer violentamente el tumor con todo el colgajo óseo una vez se retira el mismo, ya que esto puede hacer pues, daños en la vasculatura piel en caso de que esté adherida. Ya entrando pues como tal a la resección del tumor, entonces siempre recordar una vascularización temprana, esta es la clave de este tipo de lesiones. Usualmente esta vascularización se hace extradural, pero pues en algunos casos va a ser necesario hacerla intradural. Posterior a la vascularización se va a hacer una disección extracapsular, logrando buscar identificar este plano aracnoideo, esa interfaz entre el cerebro y el tumor. Recordar que en esta interfaz es donde están estos vasos, es un espacio pues avascular, pero allí pueden transcurrir o estar adheridos algunos vasos piales que se deben preservar. A medida que se gana este plano aracnoideo, se puede ir llenando el espacio con cotones para, digamos, no perder el plano. Como regla general, en la disección extracapsular nunca se debe sacrificar ninguna arteria, a menos de que uno confirme que sea un vaso nutricio del tumor. En general, los tumores pequeños se pueden resecar en bloque, mientras que en tumores más grandes se va a requerir un debulking previo a esta retracción, disección extracapsular para evitar la retracción del parénquima y siempre recordar retraer sobre la cápsula y no sobre el parénquima. Muchos de estos tumores van a invadir el hueso, recordar fresarlo en la medida de lo posible. En caso de que la invasión sea muy grande, se debe descartar y hacer una craneoplastia, sea pues el caso. Y siempre en la reconstrucción tratar de lograr un cierre oral hermético, idealmente utilizando la plastia pues, autóloga de pericráneo. Finalmente, para hablar algo sobre farmacoterapia en meningiomas, esto es algo pues, que se ha venido hablando más, la última guía de la ANO ya lo menciona, y básicamente la farmacoterapia tiene cabidas como una terapia de rescates, en la que la resección quirúrgica o la radioterapia ya no es factible. En general, digamos que los agentes citotóxicos clásicos no tienen mayor evidencia en esta lesión. La temozolomía, pues, se han hecho algunos estudios, no, por ejemplo, no sirve en este tipo de lesiones. La evidencia en general es muy limitada, pero cada vez más salen estudios y tenemos algunos blancos moleculares con diferentes medicamentos. Entonces, esto es lo que dice la guía de la NCCN. Tenemos algunos regímenes como el sunitinib, el bevacizumab y el everolimus, todos son inhibidores de la multiquinasa, el sunitinib de los factores plaquetarios, el everolimus de la vía del mTOR. Si recuerdan la parte genética de esto, todo esto son vías moleculares que expresan estos tumores. Recordar también que desde el punto de vista histológico, los meningiomas expresan receptores algunos de somatostatina. En la inmunohistoquímica se puede pedir el SSTR2 y en algunos casos, si se expresan estos receptores, los pacientes pueden ser candidatos a análogos de la somatostatina como el pasirreótide o el lanreótide. En estos casos podría uno solicitar un octreoscan, que es una gamografía con octreótide, o el PET con octreótide también sería una alternativa para definir si este paciente se podrían beneficiar de esto. A su vez, cada vez salen targets o blancos moleculares más novedosos,
como todos estos, los inhibidores del AKT, dependiendo de las mutaciones, el mTOR como el everolimus y diferentes esquemas. Este es el PET con octreotide, podría ser una buena opción, y en la primera tenemos el octreoscan. Finalmente, tenemos algunos algoritmos de manejo que nos recomiendan las guías de la EANO. Entonces, acá básicamente es un resumen de lo que se mencionó al inicio de la charla. Los pacientes que no tienen efecto de masa y son asintomáticos son candidatos a observación. En aquellos en que hay síntomas, efectos de masa o deseo terapéutico de intervención, hay que determinar cuál es el estado clínico del paciente. El paciente tiene buen estado clínico, puede ser llevado a cirugía, y de lo contrario, pues va a ser más un candidato a radiocirugía. Una vez el paciente está operado, se debe determinar cuál es el grado histológico. En general, vamos a dividir entonces esto en dos grupos: los que requieren radioterapia y los que no requieren. Entonces, pacientes con resecciones completas grado 1, resecciones totales grado 1 y resecciones completas grado 2 son pacientes que se pueden observar únicamente. Siempre va a existir una polémica en, por ejemplo, grado 1 con resecciones subtotales, si se le debe dar radiocirugía al residuo, pero en general la evidencia pues dice que se puede dar observación únicamente. Y los que sean grado 2, subtotales, o grado 3, independiente del grado de resección, ya sea total o subtotal, siempre son pacientes que se deben llevar a radioterapia, ya sea radiocirugía o radioterapia fraccionada. Este es como un resumen de esto. Básicamente, estas son las guías de la NCCN, nos hablan un poco de lo que acabo de mencionar, en qué pacientes se puede hacer observación, en qué cirugía, ya hemos hablado un poco de esto. Y esto habla un poco más sobre el seguimiento a largo plazo. Meningiomas grado 1, grado 2 se deben seguir con resonancia inicialmente a los 3-6 meses, luego anual, dependiendo del comportamiento clínico y radiológico. Y los grado 3 sí se debe hacer un seguimiento más agresivo, por el alto riesgo pues, de recurrencia, con resonancia cada 2 a 4 meses por 3 años, y luego cada 3 a 6 meses. Y en base a la recurrencia o progresión se determina si ese paciente puede ser llevado a cirugía. De lo contrario, las diferentes terapias como radiocirugía o radioterapia, y en caso de que se agoten estas dos terapias, sería el paciente candidato ya a la terapia sistémica de rescate. Finalmente, estas algunas conclusiones. Recordar que los meningomas de la convexidad, pues el tipo tumoral más común de esta entidad, son casi que intrínsecamente quirúrgicos. Recordar que por su ubicación ofrecen buenas tasas de resección y potencial curación, mucho más fáciles que en algunas ubicaciones de la base del cráneo. Cada día aumentan más el número de lesiones incidentales, por lo que siempre se hace una buena toma de decisión bien fundamentada. La radiocirugía es una buena opción en el paciente que es pobre candidato quirúrgico, y recordar que cada vez es más la disponibilidad de implementación de estas pruebas moleculares para pensar en blancos terapéuticos a futuro. Muchísimas gracias. Santiago, excelente exposición. Yo tengo dos comentarios. El primero, me llamó la atención lo que dijiste, eh, que la tasa de crecimiento más grande era en pacientes de más edad. Me parece que eso no se correlaciona con lo que uno ve en el día a día, pero es probable que yo esté equivocado. Me parece que los meningiomas ya en los pacientes de más edad no crecen por el concepto pues, que hemos tenido siempre de que son tumores que tienen receptores hormonales y que después de la menopausia ya dejan de crecer, pero como te digo, es probable que yo esté equivocado. Lo segundo, con respecto a la embolización empezó a ser fuerte por allá en 1995, cuando empezaron a traer la primera terapia endovascular, que era simplemente colocar balones, y entonces con todas esas sustancias que utilizaban para ocluir los vasos, se volvió, digamos, una norma, que los meningiomas no se podían operar sin previamente embolizar, y con un agravante, y era que la embolización, si el paciente no se operaba en 48 horas, había que repetirla. Entonces, si por alguna casualidad, alguna cosa, el paciente lo cancelaban, en las primeras 48 horas había que repetir la embolización, y lo que uno veía, o lo que yo siempre he visto, es que esa embolización pues no tiene ninguna utilidad. A mí me parece que el paciente sangra exactamente igual. Yo creo que lo único que mejora el sangrado es hacer una craneotomía amplia, en al menos 1 o 2 centímetros por fuera del borde tumoral. Creo que eso sí disminuye
en forma importante el sangrado y hacer la craneotomía en forma rápida, porque eso es lo que le quita la vascularización al tumor. Me pareció muy interesante. Si me puedes aclarar lo de la edad, me gustaría. Y si el doctor Esteban Jaramillo, pues, tiene algún comentario, porque yo supongo que a los oncólogos les están llegando muchos de estos pacientes, y qué criterios tienen ellos para mandarlo para el cirujano, o si ya están iniciando algún tratamiento médico antes de remitirlo al cirujano. Muchas gracias, Santi. Profe, gracias a usted por los comentarios. Profe, vea, no, de lo que mencionaba de la edad, básicamente fue para ese estudio, en los que ellos siguieron, o sea, los pacientes que se detectó el tumor de gran tamaño y a mayor edad eran los que más crecían. No necesariamente quiere decir que los pacientes a mayor edad crezcan más, lo que usted dice es muy cierto. Los pacientes ancianos, los meningios usualmente tienden a ser más fibróticos y más calcificados, por lo que el potencial de crecimiento es más bajo. Pero puntualmente el hallazgo para ese estudio fue que los pacientes en los que el meningioma se hacía asintomático a mayor edad y mayor tamaño eran los que más potencial de crecimiento tenían. No quiere decir que generalmente el que se detecte más a más edad va a crecer más rápido. Pronto ahí pues hubo como un error ahí como más de interpretación. Y no sé si de pronto está el profe Jaramillo conectado por ahí. Sí, buenos días. También pues como destacar la función del Octreoscan y el valor diagnóstico que tienen, algunas veces donde neurocirugía pues no ofrece la biopsia. Y digamos que las terapias farmacológicas son muy limitadas y la evidencia es muy pobre. Básicamente se puede tener en cuenta el sunitinib o el bevacizumab cuando tiene efecto de más importante, pero habitualmente la presencia de receptores está en el Octreoscan. Digamos que uno pudiera considerar la farmacoterapia con análogos de somatostatina, pero realmente desde mi perspectiva el control pues no es demasiado. Eso al menos sostiene el crecimiento, y ya cuando hay pues efecto de más importante, pues quedaría el bevacizumab y el sunitinib. Realmente eh, desde la indicación de cirugía, lo que mencionaba el doctor sobre la farmacoresistencia. Hombre, yo creo que si uno pudiera farmacológicamente manejar la focalidad transitoria que es una crisis, pudiera casi que estar asintomático. Entonces, la indicación pues, de la intervención es cuando excede las tasas de crecimiento que el doctor Santiago mencionó. ¿Cómo se llama la página? Impact. Profe, Ah, sí, ya. se llama Impact. Sí. Aquí, profe, está viendo la pantalla. Sí, y vos que Vea, gomoseaste con la página, ¿sí le ves utilidades o no? sí, ahí está el QR, profe. Si usted lo escanea, lo lleva directamente a la página. Eso es gratis, solamente es meter ahí los datos. Ok. Esta calculadora yo la utilicé, nosotros esta semana, de hecho, en la consulta la utilizamos. Esta parte que dice Impact, la calculadora como tal, me parece que no puede ser, pues no es como tan útil, pero esta otra, la que sale acá, que es la de la dinámica de crecimiento, profe, me parece súper útil, porque usted simplemente coge los diámetros del tumor digamos, en la consulta que llevan con la resonancia nueva y los compara con la previa, y esto automáticamente le dice si el tumor creció de forma significativa o no. Entonces, más que la escala, pues como de que el seguimiento es esta, la del crecimiento, me pareció muy útil. Bueno, pero yo te hago la siguiente pregunta. Vos tenés una paciente de 60 años, por decir, y tiene un tumor de 2 centímetros, y en la nueva aparece de 3 centímetros, y eso es un crecimiento significativo. ¿Vos la operás basándote en esto, o por los hallazgos de la imagen? Yo creo que uno tiene que llenarse de razones, profe, pero posiblemente una lesión que ya muestra un crecimiento significativo, pienso que es mejor operarla antes de que sea una lesión más grande. De pronto, obviamente depende de la ubicación, todo cierto, las características, digamos que no esté en relación con una estructura vascular o un área elocuente, pero en general yo diría que sí, que es mejor, pues, si ya evidencia de crecimiento, operarlo antes de que la lesión sea más difícil de intervenir. Ok, o sea que la tabla la viste útil. Sí, esta sí, sí, señor. Ah.